iglesia, muy buenas tardes. Quiero que empecemos el servicio leyendo un salmo muy corto que es el Salmo 117. Vamos a leerlo. Alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, canten en alabanzas, grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Vamos a orar. Señor Padre amado, Señor, tú nos diste a tu Hijo, Señor, como muestra de tu gran amor, de tu fidelidad, para que Él intercediera por nosotros, Señor, para que Él fuera el medio para acercarnos a ti, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y te pedimos que dispongas nuestros corazones para escuchar tu palabra, que tu palabra nos confronte y que nos lleve al arrepentimiento y a la obediencia, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, vamos a tener un tiempo de oración como siempre lo hemos tenido, así que desde sus casas los invito para que canten alabanzas a nuestro Señor. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, niños pueden salvar, por siempre toda salvación. Jesús la muerte venció, y la muerte venció. Temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación.
Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Un muy buen día para todos. Me alegro que podemos estar juntos aprendiendo de la palabra de Dios juntos por este medio. El tema de hoy es una iglesia creciente y multiplicándose. Es una iglesia que no deja de enseñar. Vaya a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos estás dando en este momento de escuchar a ti, de escuchar tu palabra, de estudiarlo. Te damos gracias que tú tienes interés en nosotros, enseñándonos. Y eso es que necesitamos, Señor, para poder andar en tus caminos, para no equivocarnos en los caminos. Señor, te pedimos que eso sea un momento en cuanto las distracciones y las preocupaciones no nos desvíen, sino que nuestra mente esté abierta para tu mensaje y que nuestro corazón está atento para que tú puedas hablar a nosotros. Gracias que nos quieres, que nos amas y gracias que tú tienes la palabra adecuada para cada uno de nosotros. Tú conoces los desafíos que estamos pasando. Ahora deja descansar las cosas y déjanos estar abierto para tu mensaje, Señor. Amén. Semana pasada escuchamos la historia de Ananías y Zafira y cómo se autoengañaron a sí mismos. Y también miramos cómo el juicio de Dios en esta iglesia dejó florecer la iglesia. La lectura de hoy es el texto que sigue a la lectura del domingo pasado. Y la encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 17 hasta versículo 42. Y lo que leemos es un fruto de lo que pasó en los momentos buenos de los apóstoles, en cuanto floreció la iglesia y miramos que sucedieron cosas extraordinarias. La pasada vez, el domingo pasado, escuchamos que sucedieron muchos milagros y prodigios. El pueblo estaba respetando mucho los apóstoles y lo elogiaban. Se aumentó mucho el número de los creyentes, de tal manera que trajeron mucha gente enfrente a Pedro y a los apóstoles para que sean sanados, hasta que tenían fe que la sombra de Pedro ayuda a curar a la gente. Y leemos, y todos eran sanados. Eran momentos muy, muy especiales, momentos que el mundo no conocía de esta manera. Pero en los ojos de los judíos, de los líderes judaicos, los sacerdotes y escribas, los discípulos o ahora los apóstoles, eran solamente una gente significante. Eran unos campesinos en su origen, unos pescadores de poca preparación. Unos eran recaudadores de impuestos que robaban el pueblo. Eran gente que no tenían mucha importancia en el pueblo.
no como ellos del estrato alto, los líderes, los sacerdotes y escritas. Pero esta gente insignificante eran los actores visibles de estos milagros y prodigios, extraordinarios. Y para los apóstoles, en este momento, cuando las cosas marcharon muy bien y el pueblo se apoyaba, era fácil a enseñar lo que Jesús les encomendó. La historia que reflexionamos hoy termina con las siguientes palabras. En el capítulo 42 leemos, y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Y esas son las últimas palabras, pero antes de eso suceden muchas cosas que no son tan fáciles. Y la pregunta que nos acompaña hoy es, ¿qué les motivó a los apóstoles a enseñar las buenas nuevas de Jesús, que Él es el Mesías? Llevando este mensaje de la persona que hace poco fue crucificado, parecía un fracasado. Pero ¿qué les motivó? ¿Qué nos motiva a nosotros a enseñar las buenas nuevas? Entonces vamos ahora a leer la lectura, Hechos capítulo 5, versículo 17 hasta 39, en la Nueva Versión Internacional. Y dice, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrostraron a los apóstoles y lo metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les digo, preséntense en el templo y comunican al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con lo siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a las guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminará todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó, miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedradas por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó, terminantemente les hemos prohibido enseñar en este nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echar la culpa a nosotros de la muerte de este hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestro antepasado resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de este acontecimiento y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. A los que oyeron se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetada por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y
todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen hacen es de origen humano, fracasarán. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Se dejaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Entonces, ya escuchando la historia, voy a repetir otra vez las preguntas que nos acompañan hoy. ¿Qué motivó a los apóstoles de seguir enseñando? ¿Qué nos motiva a nosotros a enseñar las buenas nuevas y qué me impide de hacerlo? En cuanto los líderes religiosos se dieron cuenta de los milagros y cómo el pueblo les seguía, las cosas se complicaron. Y ya lo leímos en el versículo 17 y 18. El sumo sacerdote y todos los partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrastraron a los apóstoles y los metieron a la cárcel común. De un momento al otro se cambió la cosa. Los judíos, los líderes, intentaron de acabar con este movimiento nuevo. Entonces había oposición. Había confrontación para los apóstoles. Cayeron presos los apóstoles. Y nadie sabía en ese momento qué pasar. Estaban en la mano de aquellos que crucificaron a Cristo hace poco tiempo. Entonces todo podía pasar. Creo entendiéramos si leyéramos ahora en la Biblia y se retiraron de la obra porque era muy peligroso y no les convenía seguir enseñando las cosas de Jesús. Pero ya leímos en el último versículo, y día tras día no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Aún en momentos de sufrimiento y de persecución, seguían haciéndolo. ¿Qué nos hace difícil a nosotros a veces testificar nuestra fe? ¿Qué nos obstruye? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos da miedo de hacerlo? Los líderes judaicos tenían envidia a los apóstoles. Los odiaban como odiaban a Jesús. Ellos eran un obstáculo en su plan religioso. ¿Cómo es con la persecución por la fe en nuestro ambiente donde vivimos? ¿Existe persecución por la fe en Colombia? Hace poco encontré la lista mundial de la persecución y encontré datos sobre Colombia. Es una lista que hace una organización que se llama Open Doors y que ellos se preocupan por los hermanos perseguidos. En esta lista se menciona los 50 países con más persecución en el mundo. Y entre estos 50 países con más persecución, Colombia está en el rango 30. Eso significa que en Colombia hay una persecución activa por la fe en Jesús. Y mirando las listas anteriores,
al año pasado o en el año 2019 estaba en el rango 47. Eso significa que en Colombia, en el último año, la persecución ha aumentado bastante. En el año 2020, 17 pastores y líderes cristianos dejaron la vida en Colombia por no callarse ante corrupción o por no permitir cosas corruptas en su ambiente, por defender derechos humanos en la vista bíblica. Había muchas familias desplazadas por su fe y personas con desventaja en su sociedad y en sus trabajos. Entonces sí, existe una persecución en Colombia y sabemos que es más fuerte en el campo rural que en las ciudades. Y viendo la situación mundial, es una triste información que nunca en la historia había tanta persecución a creyentes como hoy en día en el mundo. Posiblemente la mayoría de nosotros aquí que estamos en Itagüí o alrededor de Itagüí no hemos estado afectados directamente por la persecución, pero podemos saber que la cosa no está muy lejos. Y me pregunto si tal vez no estamos afectados, pero ¿qué estamos haciendo por nuestros hermanos que viven algunos 200 y 300 kilómetros más allá? ¿Estamos por lo menos orando por ellos? ¿Estamos informándonos cómo está la situación y a ver qué podemos hacer? Los apóstoles no dejaron a enseñar y anunciar las buenas nuevas. Y nosotros por lo menos debemos preocupar por nuestros hermanos que están cerca. Y aún donde tenemos más libertad, más compromiso tenemos de no dejar a enseñar y anunciar lo que Cristo nos encomendó. ¿Cuáles obstáculos nos impiden de hacerlo? Puede ser la violencia, puede ser la persecución, pero viendo mi vida y tal vez la vida de algunos de nosotros, muchas veces no son cosas tan complicadas. Muchas veces es por falta de interés, por falta de pasión. Muchas veces nos callamos porque no nos vemos muy necesario decirlo o no queremos meternos en la vida privada de otros. No lo vemos muy importante y no queremos molestar a nadie. Muchas veces nosotros buscamos más una vida tranquila que la salvación de otros. Muchas veces son las preocupaciones de la vida cotidiana. Tenemos tantas tareas, tantos problemas, tantos cargos y queremos ser grandes ante la gente y por eso casi no nos da pensar en nuestra relación con Jesús y mucho menos en la relación a nuestro prójimo. Las cosas del mundo nos distraen, nos ocupan. O también puede ser que nuestra relación con Cristo es tan superficial que no sentimos la pasión. El ejemplo de los apóstoles era muy diferente. Encontraron muchas dificultades y desafíos. No sabían qué sucederá y en el momento experimentaron qué significa estar privados de la libertad, pero seguían enseñando. No se salieron de esta tarea. En el versículo 19 leemos, pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Los sacó de la cárcel de una manera extraordinaria. Y aquí no termina la tarea del ángel, él les da un orden. Y dice en el versículo 20, vayan, les digo. Y bien entendiéramos si dijera, no siguen hablando de Cristo para que no les sigan molestando y que no los pongan más en peligro. Pero tampoco escuchamos eso. Él dice, vayan, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de la vida. Entonces el ángel les da una tarea clara. Vayan al templo y siguen enseñando lo que hicieron. El templo era la institución de los líderes judaicos, guiado por ellos, los que en este momento les echaron preso. Vayan al templo y siguen enseñando al pueblo.
mandándolo al templo era como una ofensa directa a los líderes. Y era una ofensa con la verdad. Lo ofendieron, lo confrontaron con la verdad. Bueno, lógica hubiera sido si el ángel hubiera dicho, vayan, enseñan en otro lado donde no les molestan. Pero aún dice, vayan al templo y siguen hablando. El ángel no está quitándoles del peligro, ni quitándoles de la tarea. Está aliviándoles para que sigan haciendo lo que hicieron. Conforme a lo que habían oído, al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar como si nada hubiera pasado. ¿Cuáles son los motivos de hacerlo? ¿Cuáles eran los motivos de ellos? ¿Cuáles son los motivos de seguir enseñando aún en momentos difíciles? La situación de los apóstoles era muy crítico. Y sabemos que los judíos estaban listos a lo que sea para acabar con esta cosa. Pero conforme a lo que habían oído, entraron al templo y enseñaron. Los apóstoles eran guiados por el Señor y por medio del ángel recibieron este mensaje, confirmaron su llamado, el ángel confirmó su tarea. Entonces tenían un llamado claro. Eran liberados para seguir enseñando lo que hicieron. Entonces uno de los motivos era, tenían un llamado claro. No viendo el peligro, sino viendo el llamado. La otra cosa era, estaban convencidos que Cristo es la verdad y todo el resto de la vida está después. Aprendieron que la vida fuera de la voluntad de Cristo no vale. Entendieron que mejor sufrir y dejar privilegios y tal vez no poder pasar una vida tranquila que negar la verdad y no seguir el llamado que Dios les ha dado. Entonces estuvieron convencidos y sabían que Dios cumple su plan y el resultado será bueno. Tal vez no fácil, pero bueno a largo plazo. Y el tercer motivo era que confiaban en Cristo. Sabían que Cristo es fiel. El camino que Él les guía es el camino correcto. No se sabe qué pasa en el camino, pero el destino y los resultados son perfectos. Y confiaban que Cristo nunca les abandona, tiene posibilidad de protegerlos y si pasan otras cosas, también Dios puede usar las cosas difíciles para cumplir su plan. Y lo cuarto es, los apóstoles estaban movidos por el amor de Dios. Ellos ya no buscaban sus privilegios, no buscaban la prosperidad personal. Estaban mirando las necesidades verdaderas de la humanidad y encontraron respuesta en Cristo. Y a este Cristo predicaron. Esta seguridad, estos motivos les hizo libre para hacer lo que Cristo les encomendó en medio de dificultades. En el versículo 21, en la segunda parte leemos, cuando llegaron al sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron el consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar, los guardias de la cárcel no los encontraron. En este momento se presentó alguien que les dijo, miren, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Estos hombres insignificantes, ¿cómo salieron de la cárcel? Nadie lo entendía. Esta gente que por un tiempo seguían a un maestro informal, ¿qué están haciendo ahora? Ya que salieron de manera extraordinaria, era como una pena, una vergüenza para los judíos, perdieron el control sobre ellos. Pero si hubieran ahora salido y se hubieran escondido y callado, por lo menos hubieran alcanzado su propósito. Pero lo peor de todo es
que ahora están en el templo, en su templo, enseñando a Cristo. Qué vergüenza para los líderes y ya no sabían qué hacer. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedradas por la gente. Aquí vemos una gran diferencia. Los discípulos estuvieron dispuestos y decididos porque estuvieron convencidos de lo que hicieron. Y los líderes judaicos eran movidos por envidia y por miedo. Tenían miedo que el pueblo les apedreara y tenían envidia porque miraron que los discípulos, los apóstoles, estaban más cerca a la obra de Dios que ellos. Tenían el respaldo de Dios y eso les dio envidia. Entonces, esta envidia y este miedo les movió y los llevó a este lugar que usaron con persecución a los apóstoles. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó terminantemente: les hemos prohibido enseñar en este nombre, sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de este hombre. Los apóstoles no se asustaron por lo que escucharon y respondieron con toda la tranquilidad a estas autoridades. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los sacerdotes creían que ellos eran la autoridad en el mundo, la autoridad de Dios en el mundo, representando a Dios y decidiendo qué es bueno para la humanidad. Y ellos por fin se aprovecharon de su cargo y hicieron lo que les parecía bien. Pero los apóstoles dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El mensaje de los apóstoles, en otras palabras, es: ustedes no son Dios. Ustedes deben ser siervos de Dios, pero no están buscando la cosa de Dios. Y si ustedes no nos permiten hacer lo que Dios nos encomienda, lo que Dios nos ha encomendado, no los podemos hacer caso. Vamos a obedecer a Dios. A los que oyeron esto, se les subía la sangre y a la cabeza y querían matarlos. Entonces, este grupo no estuvieron dispuestos para reconocer su equivocación. Creo que ellos entendieron lo que sucede. Creo que ellos entendieron que andaban en lo incorrecto y que los apóstoles andaban en lo bueno. Y como lo escuchamos el domingo pasado, yo creo que los líderes religiosos se autoengañaron a sí mismos. No querían pagar el precio de reconocer la verdad de Jesús y perdiendo sus privilegios, porque les costó andar en su alto estrato y poder mandar al pueblo y aprovecharse del pueblo. No querían pagar el precio y ser los mismos como los apóstoles. Un hombre que se llama Gamaliel, un maestro de la ley, que era parte del consejo en este momento, él notó que su gente estaba actuando mal. Y les da un consejo. Lo leímos en el versículo 38. En este caso, les aconsejo, dice Gamaliel, que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si los que se proponen y hacen este origen humano, fracasarán. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Este Gamaliel miró que la cosa viene de Dios. Y si ellos están en contra de ellos, están luchando contra Dios. Pero parece que el resto del grupo no tenía la valentía de reconocer la verdad, porque después en el versículo 40 leemos: entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, lo dejaron salir. Entonces,
Después de todo eso, lo azotaron otra vez, lo maltrataron, lo humillaron. Pero los apóstoles sabían que andaban en lo correcto. Ellos buscaban el bien del pueblo. Así, para eso lo azotaron, para eso lo corrieron. Pero era por envidia, porque tenían un pensamiento de competencia. Pero los apóstoles siguieron en lo que Cristo les encomendó. Aún con todas las dificultades, con las amenazas, siguieron y no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. No sabían qué va a suceder el otro día, no sabían cómo van a terminar, pero no salieron de su llamado. La semana pasada estuve en una vereda en la costa y conocí a 2 hombres, Ismael y Julio. Me contaron que se encontraron hace unos años en la cárcel de Bellavista, en Medellín, y contaron que con la edad de 13 años Ismael se acercó a la FARC y fue con ellos, y que Julio con 16 años se metió en las actividades de los paramilitares. En la cárcel estuvieron en el mismo patio. Conversando ellos, se dieron cuenta que eran de la misma vereda. Y preguntándose por el nombre verdaderos, se dieron cuenta que Ismael era el amigo del hermano de Julio y que Ismael pasaba mucho tiempo en la casa de Julio, jugando con su hermano y siempre cerca de Julio. Pero durante los años ya no se reconocieron. Pasaron 27 años desde que salieron de su vereda hasta que se dieron cuenta en la cárcel quién eran. Se dieron cuenta que actuaban en combates uno contra el otro. Y se dieron cuenta que viceversa se hicieron muchos daños a sus familias alrededor y a familias vecinas en la vereda. Los 2 conocieron a Cristo en la cárcel y comenzaron una vida diferente. Aprendieron a perdonar y a recibir perdón. En el año 2018 salieron de la cárcel y Julio regresó a la vereda donde estaba creciéndose y donde actuaba como paramilitar. Ahora él está levantando una iglesia y promoviendo paz. Él pidiendo perdón a sus víctimas. Y había muchos desplazados. Él con el gran deseo y buscando cómo organizar y preparar terreno para que los desplazados puedan regresar. Él está pidiendo perdón y buscando cómo reparar parte del daño que él les hizo. El ambiente donde están sigue muy tenso y complicado. Hay otros grupos actuando en la zona. Solo pueden actuar en lo que ellos permiten, pero para la iglesia, para este proceso de paz, en el momento le dan permiso. También Ismael tiene el deseo de regresar. El sábado pasado regresó la primera vez después de 27 años y presentó y se dio a conocer. Y quiere regresar a vivir allá, a apoyar este proceso de paz y el proceso de la iglesia, de la creación de la iglesia, para que también otras personas de la vereda pueden conocer a Cristo y pueden encontrar paz en su vida, dejar los pensamientos de venganza y crear una nueva red de sociedad en este lugar, buscando cómo avanzar juntos. Los 2 no saben qué sucede, qué les va a pasar. Hay muchos pensamientos de venganza, hay peligros, pero sienten que Dios quiere usarlos allá y por eso están allá y quieren trabajar allá. Entonces, aún hoy Dios está poniendo en desafíos a sus hijos, pero aún hoy Dios puede hacer grandes cosas, puede protegernos y aún en cuando hay daños grandes puede usar todo para cumplir con sus planes. Si sufrimos cosas tan difíciles como leemos de los apóstoles y en resumen podemos entender que la mayoría de los apóstoles por fin sufrió una muerte violenta. La mayoría pagó con su vida porque no dejaron a enseñar, no se callaron con el mensaje de Jesús. La mayoría lo pagó con la vida. Entonces no hay seguridad
que todo termina tranquilo y seguro si seguimos en los caminos del Señor. Pero sabemos, andando con el Señor, Él tiene todo en su control. Humanamente sería bien entendible si los apóstoles hubieran dicho, suficiente. Mejor que cada persona se responsabilice por sí mismo. Sálvase quien pueda, buscan su salvación. Pero nosotros ya nos retiramos y no nos exponemos más a ese peligro. La historia termina así que los apóstoles salieron del consejo triste y preocupado. Escribiera yo otra vez, ¿verdad? Dice, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Es una dimensión fuera del ser humano, fuera del hombre normal, que uno está gozoso por haber sufrido por las cosas del Señor. Ellos no se dejaron guiar por el miedo, ni por las preocupaciones, ni se dejaron guiar por los peligros. Se dejaron guiar por Cristo. Y este Cristo les llenó de gozo y de paz en medio de grandes dificultades, pero ellos sabiendo que andaban en lo correcto. Es algo que no podemos entender humanamente. Solo en Cristo es posible. Está gozo en esta situación. Nada y nadie pudo robarles lo que tenían en su corazón, su confianza, su esperanza, sabiendo que andaban en lo correcto. Estuvieron movidos por el amor de Dios y eso miró el pueblo. Notaron que el amor de Dios es bueno y valioso. Después de los apóstoles, miles y miles de siervos seguían en este llamado. Amaban a Cristo, confiaban en Cristo y siguieron enseñando las buenas nuevas de Cristo. Miles dejaron su vida o sufrieron dificultades y persecución, pero no se terminó nada y nadie pudo apagar lo que Cristo comenzó y que Cristo encomendó a sus seguidores. Y día tras día no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Cristo es el Mesías. Ahora estamos nosotros en la fila. Cada uno de nosotros tiene el llamado de seguir enseñando y proclamando la vida de Cristo. Ahora toca a nosotros. Gracias a Dios en cuanto lo podemos hacer en paz. Pero aún en cuando pasamos dificultades, no es excusa de no hacerlo. Y te pregunto, ¿qué es tu prioridad? ¿Y cuáles son tus principios en la vida? ¿Para qué vives tu vida aquí en el mundo? ¿Buscando privilegios de una vida tranquila o buscando el propósito de Dios? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Son tus intereses personales o es el amor de Dios que deja una pasión para tu prójimo? ¿Qué es lo que te impide hacer lo que el Señor te encomendó? Enseñando y proclamando la palabra de vida. Déjate llamar por Él y déjate mover por su amor. Y tu miedo, tu desinterés, tu falta de pasión se convierta en gozo, aún en momentos difíciles. Porque sabes que andas en lo correcto, sabes que Cristo anda contigo y tiene todo en su control y tú serás parte de una iglesia floreciendo. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos anima, esta palabra que nos motiva, que nos compromete a dejarnos llamar y a pronunciar las buenas nuevas tuyas en nuestras familias, en nuestros trabajos, a nuestros niños, a nuestros vecinos, donde tenemos oportunidad. Te pedimos, prepare oportunidades para hacerlo y prepáranos para que lo hagamos con gozo, enseñando tu palabra, testificando nuestra fe. Señor,
Tú conoces nuestra iglesia, tú conoces el ambiente que estamos viviendo, muchas dificultades y desafíos en el momento actual. Yo te pido que estas cosas no nos desafíen, que no nos retienen a hacer lo que tú nos encomendaste, sabiendo que si seguimos a ti, tú provees lo que necesitamos para cumplir con tu voluntad y para vivir con tu voluntad, Señor. Perdónanos donde hemos fallado, donde hemos estado flojos en seguirte y en estar disponible a ti. Y déjanos ser miembros activos de una iglesia floreciente, tomando ejemplo de los apóstoles y de los primeros creyentes y de muchos, muchos seguidores que después lucharon para el bien de tu obra. Gracias por este día, gracias que tú estás con nosotros. Amén.